Paramilitarismo es un factor que compone la criminalidad de Estado. Lo mejor que podríamos desear los colombianos, y es una justicia que funcione. Anhelo que las nuevas generaciones, ¿sí?, se apropien del ideario político de Galán, de Lara, ¿por qué no?, de Pizarro, de Jaramillo. El paramilitarismo es un factor que compone la criminalidad de Estado. Lo mejor que podríamos desear los colombianos, y es una justicia que funcione. Anhelo que las nuevas generaciones, ¿sí?, se apropien del ideario político de Galán, de Lara, ¿por qué no?, de Pizarro, de Jaramillo. Hay un hecho determinante en la vida de Galán, y es que enfrenta a la política tradicional del país, ¿cierto? Todo su discurso fue a cuestionar la forma como se administraba el Estado. En ese sentido, Galán, así como recogió adeptos en algún sector de la política tradicional, también enemigos. En ese sentido, el discurso de Galán no se puede manejar solo por el tema político, ni con el tema de la extradición. Si uno coge en contexto lo que ocurrió con el asesinato de Galán, el hecho determinante es ese: haber enfrentado a la política tradicional, haber tenido un discurso coherente, ¿sí?, durante toda su vida, respecto a cómo debería administrarse el Estado, de determinar sus falencias, dónde se estaba administrando, quiénes estaban detrás de esa administración. Recordemos un discurso del año 82 para la campaña. Él decía cómo 40 familias se habían apoderado literalmente del Estado colombiano, y hablaba de una revolución electoral. Nuestra ambición es mayor, mucho mayor. Nosotros buscamos es una nueva sociedad. Hay un aspecto que también se ignora, y que pues viene a abrirse con la investigación contra Maza Márquez. ¿Por qué he llamado Maza Márquez a la investigación? Maza Márquez es llamado a la investigación cuando testimonios de militantes del paramilitarismo lo señalan como responsable del asesinato de Galán. No quiere decir eso, ¿sí?, que el cartel de Medellín no estuvo implicado en el asesinato de Galán. Aclaro. Lo que está es determinar en qué momento
el paramilitarismo, ¿sí?, se fue acrecentando en el país, ¿sí?, sus orígenes. El magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento no ha prescrito, y no ha prescrito porque se considera o se trata de un delito de lesa humanidad. En ese sentido, se ha ordenado apertura de instrucción en el caso contra el general Miguel Maza Márquez. El nexo de Maza Márquez respecto a los paramilitares es cuando Jair Clay, ¿sí?, y algunos de los testimonios que están en el proceso en este momento, ¿sí?, señalan cómo el DAS utilizaba a estas estructuras para capacitarlos, digámoslo así, sobreentrenarlos. Ellos acudían a esas regiones para formarse. Testimonios quedaron en distintos procesos y específicamente en el de Galán, como gente que participó en ese asesinato fueron directamente entrenados por los paramilitares, específicamente Henry Pérez, ¿sí?, con el tema de la relación Maza Márquez, Henry Pérez y Rueda Rocha. En el tema de Rocha, pues sabemos que fue uno de los actores materiales del asesinato de Galán. Luego, como él, como integrante del ala de sicarios del paramilitarismo, ¿sí?, es de alguna manera protegido por el DAS, según quedó en el expediente. Henry Pérez, hay una relación con Maza Márquez, es cuando su grupo armado, ¿sí?, llamémoslo así, paramilitarismo, hay contactos directos para el tema de entrenar literalmente a los sicarios de Galán en esa área. Viene el tema era clave, ¿sí?, que la protección de Galán tenía que estar debilitada, era necesario, y es cuando viene a cambiarse su protección, como todos lo sabemos, para dejar a Jacobo Torregrosa en esas manos. Jacobo Torregrosa tiene, digamos, señalan muchos hechos, no los puedo decir, que están en el expediente, pero se parte de uno solo. Tenía antecedentes criminales por narcotráfico y en algún momento por homicidio. Ese solo hecho, eso determina quién era realmente el jefe de seguridad de Galán. Y de otra parte, su experiencia se limitaba a proteger la estructura física del DAS, el ingreso del personal, los edificios, pero experiencia y adiestramiento como escolta no la tenía. Ese era el perfil de quien protegía al hombre más amenazado del país, ¿sí?, y fue elegido por Maza Márquez. Ernesto Báez señala cómo allá, en la intimidad del paramilitarismo, Rueda Rocha logra fugarse de la picota, con colaboración del DAS, lo contó, eso quedó en el expediente y es de público conocimiento. Rueda Rocha le cuenta a Ernesto Báez ese episodio, y es cuando, después de la captura de Santo Efimio, Ernesto Báez participa en el asesinato de Galán, no solo Santo Efimio, es cuando señala a Maza Márquez. Ese testimonio, esa veración en los medios de comunicación pasó desapercibida.
fue un líder político destacado de la década de los finales de los 80 y pues hasta principios de los 90, que es cuando lo asesinan. Fue un líder político que encarnó sin duda alguna las ideas de enaltecer los derechos de las grandes mayorías, ¿sí? Siempre vulnerados por las minorías y por los poderes políticos que han ostentado, pues valga decirlo, ese poder en Colombia. Se dedicó exclusivamente a eso, a luchar por los demás, siempre con una posición férrea frente a la violación de esos mismos derechos. Se constituyó en un referente político para muchas personas en su momento. Fue un político muy audaz, fue una persona que se dedicó también a intentar sacar una solución pacífica al conflicto que tanto ha agobiado y sigue agobiando a la nación colombiana. Se dedicó también a denunciar los grupos paramilitares que tanto daño le hicieron al país. Se puede ser consecuente con la paz y hablar de paz mientras no se combate efectivamente a los grupos paramilitares. Yo vivía en la ciudad de Pereira, yo tenía 8 años. Mi papá pues estaba radicado en Bogotá, él era en ese momento representante a la Cámara por Antioquia. Supongo él iba de viaje a Santa Marta a descansar una semana para venir ya a ponerse a preparar pues la campaña presidencial. Sí. Supongo que la noticia fue a las 8:05 de la mañana, entonces supongo que pues, sobre las 7:30 salió al aeropuerto, qué sé yo, entró al puente aéreo. Al parecer solo había una entrada al puente aéreo. Cuando uno llega al puente aéreo, la primera entrada, al parecer esa era la única que estaba habilitada, las otras puertas no, estaban cerradas. Él entra por esa puerta, va caminando, detrás va con la compañera que tenía en ese momento, y detrás de él iban alrededor de 16 escoltas, ¿sí? No llevaba el chaleco antibalas, pues él tenía como un problema de columna, que de pronto le incomodaba llevar el chaleco y pues no lo llevaba puesto. Él va caminando, hay un niño de 15 años, Carlos Andrés Gutiérrez Amaya, que se para como a saludarlo y a pedirle un autógrafo, ¿sí? Y tenía un periódico sobre su mano, sobre su brazo, y debajo de él tenía la famosa ametralladora Mini Ingram 380, que fue, pues vale decirlo, con la que asesinaron también a algunos otros líderes políticos. Era como el arma de moda. Cuando lo va a saludar y a pedirle el autógrafo, simplemente pues aprieta el gatillo y sale un rafagazo de proyectiles que impactan 4 en su cuerpo. ¡Extra! Hace unos minutos se produjo un tiroteo en el puente aéreo de Bogotá. Ya fue herido a tiros el candidato presidencial de la Unión Patriótica, Bernardo Jaramillo Osa. Indudablemente el paramilitarismo pues, jugó un papel decisivo y fundamental en los magnicidios de esa época, incluso en el exterminio del movimiento político Unión Patriótica. He sabido que los hermanos Castaño participaron del asesinato de mi padre, toda vez que en el 2001 pues, fueron condenados a través de una sentencia judicial. Fidel Castaño 18 años de prisión y Carlos Castaño 22 años de prisión como los autores materiales del hecho. Eso pues como para concretar que tuvieron cierta participación. Y obviamente, como tú lo dices, pues hay agentes del Estado, ¿sí? Tanto del DAS como del Ejército Nacional, que estuvieron involucrados de muchas maneras.
Los militantes de la Unión Patriótica supieron que su líder había fallecido. Las consignas en contra del gobierno del presidente Barco y de su ministro de gobierno Carlos Lemos eran un eco frente a la policlínica, mientras esperaban la salida del féretro. Carlos Castaño se mofaba de decir que él era el que manejaba el DAS, que él manejaba el DAS con un dedo y que allá no se movía nada sin que él lo supiera o sin que él lo ordenara. ¿Cómo lo hace? Pues como lo han hecho siempre las organizaciones criminales, a través del dinero, moviéndole la ambición a la gente, de pronto generando también amenazas y terror contra algunos funcionarios, no sé. Pero indudablemente estaban infiltrados, indudablemente el paramilitarismo colombiano tenía gran influencia sobre el DAS, sobre el ejército colombiano y sobre algunas otras entidades estatales. Padre, de ser un hombre cariñoso, afectuoso, que enseñó con el ejemplo, no es un hombre que te tuviera que decir muchas cosas, sino sencillamente él fue enseñándonos, y yo creo que ese es su gran legado. Él no era un comandante guerrillero o un comandante militar, digámoslo así, que está haciendo la batalla detrás de un escritorio, no, él estaba con sus hombres en primera fila peleando por lo que él creía. Entonces su ejemplo para mí es, digamos, lo más valioso, un hombre con ética, porque hasta para hacer la guerra se puede hacer con ética, con moral, respetando la vida. Yo creo que hay formas de hacer la guerra, y yo creo que en este país eso es lo que se ha perdido de una manera digna, porque las revoluciones siempre tienen costos en vida. Desafortunadamente, quisiéramos que todas las revoluciones fueran pacíficas, pero realmente si miramos y hacemos retrospectiva histórica, ese no ha sido el patrón. Por supuesto que para llegar aquí no ha sido fácil. Hemos tenido que sortear grandes obstáculos. Los tropiezos que nos colocan los viejos dogmas atrincherados en los privilegios, el exclusivismo político y el autoritarismo. Lo que se ha sabido siempre es que es una conjunción de agentes del Estado y para grupos paramilitares. Ahora, seguramente hay otras personas más atrás que precisamente esos son los que nosotros desconocemos. Sí se ha llamado y se ha hablado de la mano oscura, digamos, es precisamente porque son personas a las que no puedes señalar porque no tienes pruebas. Si no tienes, digamos, si yo ahorita te digo, a mí me pueden judicializar por calumnia y no, digamos, no podría decirte, aunque sí hay, tú podrías pensar ciertos sectores del país, podrías decir la ultraderecha, gente que no quiere un cambio profundo en la forma en que está concebido y funciona el Estado colombiano, pero pues no me atrevo a señalar a nadie en particular. Sí sé que son sectores reaccionarios del país. Para que Colombia tuviera paz, dignidad y futuro. El periódico Voz, el órgano del Partido Comunista Colombiano, ha sido amenazado. Hay una permanente amenaza telefónica de sicarios y por eso entonces tengo guardaespaldas. No es únicamente mi situación, es la situación de decenas y decenas de periodistas colombianos. Algunos de ellos han salido al exilio, los comunistas nos quedamos, pero tenemos que salvaguardar la vida a fin de que la palabra del pueblo no desaparezca.
muy destacada en el mundo político y también periodístico desde la perspectiva de la izquierda y los sectores populares. Llegó a ser durante años director del periódico Voz, ocupó una curul como representante y había sido elegido como senador en el momento en que fue asesinado. Se trata de un homicidio que hace parte del genocidio perpetrado contra la Unión Patriótica. El genocidio tuvo varios momentos distintos. En el que él fue asesinado había una fase que se llamó el Plan Golpe de Gracia, es decir, una serie de atentados, asesinatos, golpes para liquidar a los sectores que habían sobrevivido a las primeras etapas de este exterminio político. En concreto, en el caso de mi padre, se trataba de acabar con la bancada parlamentaria de la Unión Patriótica. Mi padre fue, de hecho, el último de los congresistas elegidos. Y además porque en ese contexto particular se perseguía otro fin además, y era liquidar la posibilidad de un proceso de paz con las FARC en el gobierno del expresidente Samper. Como se sabe, en ese momento había una posibilidad cierta de un proceso de paz, y el asesinato de mi padre comenzó una serie de hechos que frustraron esa posibilidad. Mi padre había sido una persona que se había destacado en los acercamientos entre las FARC y el gobierno, había cumplido un papel en los diálogos de paz anteriores, y su asesinato efectivamente fue un saboteo abierto a la posibilidad de ese proceso. Después de muchos años de estar investigando y esclareciendo el caso, ya más o menos se tiene una radiografía de cómo ocurrieron las cosas. Se reunió ese grupo de hombres poderosos que los paramilitares han reconocido que fungían como una especie de junta directiva de los paramilitares. Algunos dicen que es el grupo de los 8, de los 12, no se ha podido determinar exactamente ni quiénes eran, ni cuántos eran, pero bueno, ese grupo da una orden concertado con el Ejército Nacional. Hay testigos que aseveran que el señor José Miguel Narváez, quien se dice era asesor de Carlos Castaño e instructor en los campamentos paramilitares, hay que recordar, Narváez fue posteriormente subdirector del DAS y hoy está en varios procesos, incluso está siendo investigado por la muerte de mi padre. El señor Narváez habría llevado la orden a los campamentos de Carlos Castaño, y allí se habría dado pues toda la planificación que tendría además a los militares. Así que aquí no se trata simplemente de una elucubración o una suposición, aquí hay unos elementos que muestran claramente que paramilitares y militares actuaban en conjunto. Justicia es la justicia secreta de los jueces policías secretos, de los jueces sin rostro policías, de los testigos comprados y pagados. Esa no es justicia y esa no merece el más mínimo respeto, porque es una justicia urdida por sectores del ejército ultraderechistas, anticomunistas a morir, y naturalmente que en esa justicia yo no creo. Bueno, el caso Cepeda es uno de los casos, yo diría pocos casos en Colombia en el cual se muestra, digamos, de una manera probada que el Estado y los paramilitares actuaban de una manera conjunta y digamos que había una relación de subordinación del aparato paramilitar a los designios de grupos muy poderosos del Estado, porque el caso Cepeda fue condenado un grupo de militares en ejercicio, de menor rango, es cierto, porque fueron los autores materiales que pertenecían a una estructura de inteligencia, pero paralelamente se logró demostrar la complicidad, el trabajo concertado con un grupo paramilitar, es decir, a mi papá lo asesinó un grupo mixto, en el que paramilitares y militares tenían funciones específicas. Es más, Carlos Castaño, el jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia,
ha reconocido en varias partes que él estuvo presente, incluso en la escena del crimen, como lo señaló con relación también al asesinato de Pizarro. Él dice que estuvo en el aeropuerto. Bueno, hay testigos y él mismo dice que vino a Bogotá a la realización de ese crimen. El asesinato de Manuel Cepeda es un asesinato que está inmerso en un conjunto de hechos criminales. Por supuesto, su muerte como individuo, como dirigente político, fue un golpe muy fuerte a los sectores que venían resistiendo en ese genocidio de la UP. Sí me gustaría como aclarar que esas coincidencias, y lo decíamos ahora también, pues no son, digamos, la noticia de última hora, a pesar de que la Fiscalía sí lo quiera mostrar a la opinión pública. Son coincidencias que están documentadas en los expedientes, están documentadas en mucha bibliografía al respecto, y que nosotros, pues en el caso particular como familia hemos sabido siempre. En el caso de Pizarro y Jaramillo incluso hay unas coincidencias todavía más cercanas, que es como que pues, lo cometieron en el puente aéreo. Los sicarios de ambos eran primos hermanos entre sí, uno tenía 15 y el otro como 17 años. Pues que al parecer a mi papá lo matan en el puente aéreo, pero todavía había una segunda opción de hacerlo dentro del avión que iba a abordar ese día, y una tercera opción en la ciudad de Santa Marta, donde era el destino que él tenía. Y en el caso de Pizarro pues lo hacen en el avión porque entró directamente al avión, pero en Barranquilla, que era la ciudad de su destino, al parecer también lo estaba esperando alguien para asesinarlo si es que los dos anteriores fallaban. Bernardo Jaramillo en su momento, cuando fue asesinado, ¿sí? Los integrantes habían pasado de la escolta de Jaramillo, luego algunas se han comprobado algunos escoltas a la escolta de Pizarro. Específicamente los tres coinciden en una cosa muy especial, que yo digamos, aparte digamos de las coincidencias, digamos de el arma que utilizaron, la forma como se debilitaron sus esquemas de seguridad, es que los tres tienen un discurso dirigido contra la clase política tradicional. Sabemos que el DAS en ese momento pues era un cuerpo infiltrado completamente por los paramilitares. No podríamos saber bien si unos al servicio de los otros, o sea, yo creo que ahí había una relación macabra entre paramilitares y el DAS, el Departamento Administrativo de Seguridad. Obviamente no soy juez, yo esperaría que la justicia nos diera todas estas respuestas con muchísima más claridad. Yo no soy juez, pero sí sé que hubo unos patrones en la forma en que se asesinaron a estos tres candidatos, y también otros anterior, como en el caso de, especialmente el de José Antequera, que siguió exactamente los mismos patrones que los otros tres candidatos asesinados. Y es, por ejemplo, que hubo un cambio en la escolta. Unos días antes hubo infiltración en la escolta, se sabía cuáles eran los movimientos que iban a hacer estos candidatos, se escogen los mismos lugares, el mismo tipo de arma. Por ejemplo, el sicario que mató a Jaramillo y el sicario que mató a mi papá eran primos, trabajaban en la misma empresa. O sea, bueno, hay una serie de cosas, de coincidencias, podemos decirlo así, que se dan en los cuatro asesinatos, y además porque ambos tenían un cuerpo de escoltas, y en muchos de estos casos se compartieron estos escoltas, o sea, pasaron de un esquema de seguridad al otro.
mi papá, la historia es que el pelado, después de que le dispara a mi papá, mete la cabeza entre las piernas y empieza a rodar por el pasillo del puente aéreo. O sea, así de bien entrenados estaban en las fincas de Puerto Boyacá o donde haya sido, del Magdalena Medio. Él mete y empieza a rodar, le hacen unos disparos los escoltas, lo logran herir, lo capturan, lo llevan a un hospital mientras se recupera, pero como era menor de edad, pues es devuelto a su familia para que ellos asuman pues la custodia o qué sé yo. Estando ya en custodia de su familia, es luego encontrado muerto junto con su papá en la cajuela de un Mazda robado. ¿Sí? Que por cierto, ese papá fue el que lo llevó a él junto con Jerry, que es el sicario de Pizarro, y los puso a disposición de las autodefensas o de las paramilitares. Digamos, en el caso de mi papá y de Pizarro, a los dos sicarios los matan. Bueno, el de Pizarro, pues evidentemente lo matan dentro del avión, pero lo que tiene que saber la gente, pues si no lo sabe, es que él, después de que asesina a Pizarro, pues porque esa era la orden, porque por eso le pagaron, porque eso era lo que él sabía hacer y para eso lo entrenaron, lo asesina, pero él suelta el arma y se arrodilla en el pasillo del avión con las manos así, dice: no me maten, no me maten, ¿sí? Y inmediatamente una escolta viene por detrás y lo remata, pues o lo mata. Entonces, la reflexión que me hago yo ahí siempre es, pues evidentemente, esa ya me ha dado otra conciencia que me pasó, que es de las más importantes, pues evidentemente lo tenían que callar, claro. ¿Sí? O sea, lo ideal era que listo, sí, ya lo mató, devolvámonos, miremos a ver si es posible salvarlo, qué sé yo, pero a este tipo capturémoslo y pues sí que venga ante las autoridades a confesar lo que sabe y ayudarle a las autoridades a definir qué fue lo que sucedió, pero no, por el contrario, simplemente lo matan y volvemos al tema del silencio. En el gobierno de César Gaviria se expidieron normas para crear las famosas Convivir. Antes, en el cuatrenio de Virgilio Barco, pues estaban ahí. En ese cuatrenio se crea la Superintendencia de Vigilancia Privada y es cuando se le da carta abierta a los civiles de empezar a recaudar, primero, armarse, pero no armarse de cualquier manera, era con rockers, ¿sí? Porque así hay en unas actas de seguridad de la misma superintendencia que así lo señalan, era con armamento de largo alcance. Esa, digamos, que era la fachada legal, pero había una fachada también que era la que conformaba los grupos paramilitares. Cuando se expiden esas normas, se le da aquí las armas a los civiles, ¿sí? Violando todos los protocolos, el protocolo de Ginebra, por ejemplo, de los derechos humanos. En ese momento, el Estado colombiano se va en contravía de eso y empieza a expedir normas para que los civiles se armen, digámoslo así, para enfrentar a la guerrilla. En los años 90 se hablaba de 10.000 hombres, hasta ahí, digamos, que identificados, después se multiplicó 3, 4 veces. Entonces, ese hecho, sí, ellos lo visualizaron, ¿sí? Cómo identificar que cuando llegara ya Galán y empezara a identificar esa circunstancia, y más como proyecto político también, que después sabemos, proyecto político del paramilitarismo, que uno dice se materializó, uno dice que sí. ¿En qué momento se materializó? Lo mismo, no estoy diciendo nada nuevo, ni es una novedad. Todos los senadores que están implicados en la parapolítica, ¿cierto? Galán alcanzó a visualizar eso. El poder oscuro y criminal del narcotráfico, y ha sido el nuevo liberalismo la única fuerza política que en Colombia se enfrentó a ese adversario terrible. Cómo después fuerzas oscuras se iban a apoderar del Estado, no solo a través del narcotráfico de Pablo Escobar y sus aliados políticos de la política tradicional, sino también de las fuerzas que aparecían ahí,
Pues es que yo creo que entonces a las autodefensas les estamos dando demasiado poder. Si solamente ellos son, digamos, los encargados, no solamente son un aparato militar, sino que además ellos son, digamos, los interesados. Sabemos que a ellos los financiaba gente y sabemos que estas transformaciones iban a afectar obviamente las finanzas, las apuestas económicas de estos sectores que los financiaban a ellos. Yo creo que ellos son el brazo armado de otros sectores y de otras personas en este país que realmente son los interesados de asesinar sistemáticamente a estos personajes. El paramilitarismo sin duda alguna se significó, por no decirlo menos, un apocalipsis para el país. Pero para otros pudo haber significado muchas cosas buenas. Hay sectores que definitivamente se identificaron con el paramilitarismo colombiano y que posiblemente los vieron como unos héroes y los vieron como unos grandes patriotas, ¿sí? Quienes buscaban por sus métodos y maneras pues hacer de Colombia una Colombia nueva, como ellos decían. Eso es respetable. Así suene crudo, es respetable que cada persona tenga una posición y tenga una visión de las cosas, cada uno desde su punto de vista sabrá qué es lo que le favorece y no le favorece. Pero sin embargo fue un apocalipsis, fue una época triste para el país donde hubo miles y si no millones de desplazamientos forzados, muertes por doquier, casi el exterminio de un partido político como la Unión Patriótica, el asesinato de 3 candidatos presidenciales en un periodo de 8 meses, infiltración de las instituciones estatales a todo nivel y sobre todo un acaparamiento de la tierra en Colombia, que es de hecho para mi entendimiento el detonante de toda guerra y no es ajeno al fenómeno colombiano tampoco. La tierra ha sido pues el objetivo principal de esta guerra y sobre todo el paramilitarismo colombiano. Yo creo que el paramilitarismo es un factor que compone la criminalidad de Estado, no es un factor aislado. Yo tengo una gran discusión con muchos de los funcionarios del Estado y también con algunos de los ideólogos de la extrema derecha que intentan mostrar el paramilitarismo como algo deslindado, aparte, aislado del poder político. Eso no es así, por supuesto, por distintas vías, por vías de política de Estado, por vías legislativas, porque sectores de distintos niveles del Estado decidieron crear grupos paramilitares, porque en un momento determinado el paramilitarismo fue una estrategia que le pudo ayudar a limpiar el rostro a las fuerzas militares de los asesinatos y los crímenes y las masacres, porque se convirtió en una fuerza invasora de territorios para poder usurpar tierras, en fin, por múltiples circunstancias. El paramilitarismo es una estrategia del poder político. Ese fortalecimiento se dio por muchos factores, pero no podemos excusarlo, como lo dije antes, que pretendían enfrentar a la izquierda, a la guerrilla, porque recordemos en los orígenes del paramilitarismo era en su momento como los ricos, ¿sí?, del país lloraban su dolor por el boleteo, ¿sí?, por la extorsión, en fin. Pero esa manifestación del paramilitarismo en su momento, el país lo dejó crecer por las normas que se expidieron. Repito, ¿sí?, como el propio Estado se prestó para que el paramilitarismo se fuera afianzando, ¿sí?, a través de una fachada de legalidad, cuando realmente tenías otros intereses. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos una
venimos de concebir el mundo, digamos, en otros parámetros completamente diferentes. Estamos hablando de que el mundo estaba dividido en dos formas de concebir la política en el mundo, comunismo y capitalismo, y la geopolítica mundial funcionaba de esta manera. Obviamente cualquier otro proyecto político que no fuera comunista y que no fuera capitalista era enmarcado en una de estas dos vertientes. El M-19 no fue nunca comunista, sí era de izquierda, pero no era comunista, pero obviamente, digamos, venía a enmarcarse dentro de esta izquierda que había que, estos sectores de izquierda que había que erradicar en el mundo, pero en América Latina tuvieron una presencia muy particular los movimientos guerrilleros, entonces había que, digamos, acabar con la insurgencia armada, por decirlo así, cualquier otro sector que estuviera a favor, apoyara a la izquierda y a la insurgencia, y eso se dio en este país. Obviamente después ya vemos que se está formando otro proyecto político justo a partir de estos años. Viene el discurso contra el narcotráfico, la manera como el narcotráfico empieza a apoderarse del Estado colombiano, de todas sus formas, la forma como se fue filtrando por la clase política tradicional, ¿sí? Galán lanza ese discurso y enfrenta al narcotráfico. Creo que fue el único partido en ese momento político, el neoliberalismo, que enfrentó los carteles de la droga, incluido el de Medellín y el de Cali en ese entonces. En ese sentido, el discurso de Galán fue frentero, señalando quiénes estaban de alguna manera con el narcotráfico, y es cuando en alguna conversación que él plantea su preocupación por su seguridad, reitera quiénes estaban detrás de sus amenazas, y es cuando señala a Pablo Escobar, a Gonzalo Rodríguez Gacha, ¿sí? Y luego se refirió a Santofimio Botero. O sea, yo creo que en este país tenemos un patrón de asesinato sistemático de los líderes y de las cabezas, y que son capaces de lograr una transformación real en el país. Entonces yo creo que es un modus operandi. Obviamente ahí yo creo que además históricamente están las mismas cabezas, casi a veces pensaría yo, pero claro, como te digo, no puedo señalar a nadie con la mano porque tampoco tengo pruebas. Pues obviamente en la investigación del caso de mi padre también han habido asesinatos de personas que tal vez hubiesen podido estar o dar información que pudiese esclarecer las cosas muchísimo más, pero además de eso ha habido una gran ausencia. Yo creo que hasta hace 20 días es la primera vez que la Fiscalía toca en la puerta de mi casa a decirme que van a hacer algo con el caso de mi padre. Aparte de eso siempre fuimos nosotros. Hubo un miedo durante muchos años de denunciar. Obviamente tú tienes que saber, nosotros teníamos 12 años, cuando realmente alcanzas la madurez y eres capaz de enfrentarte y de asumir, digamos, casi que es una pelea contra el Estado, porque digamos, no solamente estás culpando o estás exigiendo una responsabilidad por el asesinato, también por la impunidad que ha rodeado el caso. Entonces, uno de los pocos casos que en Colombia ha fallado la Corte Interamericana, y después de muchos esfuerzos de superar muchas barreras, logramos que el Estado colombiano reconociera su responsabilidad ante la Corte. Y, digamos, llevamos un Estado en el cual ya ni siquiera se discutía sobre esa responsabilidad, sino sobre el grado de responsabilidad. Y la Corte fue muy clara en señalar que el Estado tenía una responsabilidad de máximo nivel, no solamente por la acción de sus funcionarios, sino también por haber asesinado directamente a mi padre, no haberlo protegido, haberlo estigmatizado, haber manchado su nombre, su honra, haber perseguido a la familia. Ha habido una ausencia total, o sea, el Estado no se ha hecho presente, ni siquiera en el momento del asesinato de mi padre vinieron a decirnos cómo es su situación de seguridad, y si es así con nosotros, yo no me quiero ni imaginar
que supuestamente somos los hijos de los candidatos presidenciales y ni siquiera nos llaman ni nos buscan, ni hay seguridad ni protección de ningún tipo, pues obviamente con los líderes comunitarios, con las más de 220.000 personas asesinadas en este país, muchísimo menos, porque además la mayoría son civiles. El país perdió una oportunidad, diría yo, de cambio. En uno de sus afiches rezaba, renovación, ahora o nunca, ¿cierto? Digamos, no puede ser una consigna dramática para el Estado, es cierto, pero él tenía que llamar la atención del momento que estaba viviendo el país, ¿sí? Y quería darle esa oportunidad. Él decía, quiero ser un instrumento, decía, el triunfo no va a ser de Luis Carlos Galán, decía él, yo solo soy su instrumento para materializar lo que el pueblo quería. ¿Qué se pierde el país? Yo creo que no solamente con la muerte de Carlos Pizarro, yo creo que con la muerte de todos estos líderes, pues queda un país huérfano. Es como cuando un país que pierde sus líderes no tiene una guía, y los líderes no nacen todos los días por generación espontánea, sino que por procesos históricos, porque están en ese momento, porque tienen unas características personales, son capaces de volverse líderes y conductores de una sociedad. Yo siento que nosotros perdimos la capacidad de tener esos líderes, y además perdimos la capacidad de tener diversidad en el país. Nosotros tendríamos un Congreso completamente diferente, otra calidad en los debates, otra calidad política, otra forma de hacer política, honradez, y todo eso lo perdimos cuando se asesinan a las personas que precisamente eran los abanderados, y no solamente porque tuvieran un buen discurso o fueran buenos oradores, es porque tenían una actitud distinta ante la forma y ante digamos, la posibilidad de hacer política. Hay suficiente evidencia sobre ese particular. Aquí no se trata de un asunto que tengamos que desentrañar, no, hay miles de declaraciones, sentencias judiciales, documentos, confesiones de parte, así que creo yo que ese es un asunto que debe hacer parte de la realidad y de la comprensión normal de los colombianos, un episodio vergonzoso de nuestra historia. Sin duda alguna sueño con la verdad, ¿cierto? Digamos que eso para mí en principio sería suficiente. Yo no aspiro a reparaciones económicas de ninguna clase, eso me tiene sin cuidado, pero sí aspiro a la verdad. Eso es lo que yo le pido a la justicia colombiana.